Hola a todos. Antes de nada, me gustaría comenzar agradeciendo a los organizadores de este evento, de estas jornadas sobre Thomas Becket, los profesores Eduardo Carrero, Alberto Reche y Antonio Contreras, que hayan tenido a bien contar conmigo para dar una visión o acercarme a la importancia de la figura regional en ese contexto, en ese periodo centrado en la época y en los años posteriores a la figura del arzobispo de Canterbury, de Thomas Becket. Y para ello voy a iniciar una presentación muy breve acerca de las mujeres del linaje Plantagenet que se involucran de alguna manera, que tienen que ver, que guardan relación con los reinos de León y Castilla y acerca de nuestra capacidad para valorar ese legado y memoria que estas mujeres desarrollaron no solo con relación o no tanto en relación al ámbito espiritual, que también y es bien conocido y me imagino que también se abordará en estas jornadas desde otros puntos de vista, sino también en relación a la política y sobre todo a la consideración y a la concepción que sus coetáneos tienen o arrojan acerca de estas mujeres, poniendo un especial acento en Leonor de Inglaterra. Sin duda podríamos hablar de otras mujeres en este entorno, comenzando por, de alguna manera, la matriarca o la figura que se lleva o que consigue un protagonismo sin parangón, incluso en el momento actual, con independencia a otras reinas que pudieron precederla o sucederla, como es el caso de Leonor de Aquitania, madre de Leonor Plantagenet o de Leonor de Inglaterra y abuela de la otra figura que ven en pantalla, de Blanca de Castilla, precisamente la esposa de Luis IX o de San Luis de Francia, que fue elegida para llevar a cabo esta tarea, para acometer tal dignidad en el trono de Francia como fue como había sido en su momento su abuela y que precisamente fue ella la encargada de elegirla, lo cual nos está ya sentando las bases o indicando con gran claridad la importancia que tienen estas mujeres dentro del ámbito relacional del poder y nos está hablando de las capacidades que tienen estas mujeres en la política regia y su capacidad de intervención en la misma. Sería muy difícil condensar y hablar de todas ellas en esta breve exposición y del calado de su figura que trasciende de alguna manera cualquier tipo de análisis aproximativo como va a ser este. Sin embargo, sí que es interesante, o es a ello a lo que me gustaría centrar estos minutos, cómo a través de estas figuras podemos ver y reconocer no solo la importancia que tienen sus acciones, sino también el cambio que se está experimentando en las monarquías pleno medievales del momento, en esas monarquías feudales plenamente vigentes, como era la monarquía de Enrique II, como lo sería también las de los reyes hispanos, también la de Alfonso VIII de Castilla, y ese cambio de paradigma que se está experimentando con respecto a lo que habían sido los siglos XI y XII, unos siglos en los que podemos ver una mayor pluralidad de figuras femeninas interactuando, como ocurre en el caso de las hermanas de los reyes, y una dignificación de estas figuras que cuando llega el siglo XIII, en los últimos decenios del siglo XII, pero ya de una manera más convencida, más firme a lo largo del siglo XIII, vamos a encontrarnos con una mirada mucho más decisiva y mucho más convencida hacia la esposa del rey en solitario. En solitario me refiero a otras mujeres del ámbito real que
si no tanto van a ser desplazadas, sí al menos van a ocupar un papel distinto, un papel no tan paradigmático a lo que había supuesto los momentos anteriores, probablemente como resultado del avance del derecho romano, como un avance también de la fortaleza del soberano y en consecuencia del vínculo sacramental al que está unido con la soberana, y esto va a beneficiar precisamente a la esposa del rey. Esto es algo que veremos ya en el reinado de Alfonso X a través de la legislación que el llamado rey sabio va a producir o va a mandar ejecutar al respecto, pero ya lo podemos encontrar a lo largo del reinado de Alfonso VIII y de Leonor de Inglaterra, de Leonor Plantagenet. Por esto es interesante, si apreciamos las descripciones que se van haciendo en la cronística de su momento, coetánea o de unos años posteriores, cómo se va a insistir, como hará Jiménez de Rada, el toledano, en la caracterización de la soberana y en las virtudes de ésta. Se va a hablar también de la importancia de las acciones que acomete, acciones en cualquier caso que no quiere decir esto que no hubieran sido acometidas ya por otras monarcas en momentos previos, pero que junto con esa caracterización que se va a hacer de esta soberana como compañera, como colaboradora natural del soberano, le van a dar un protagonismo, le van a conceder un protagonismo mucho más característico, mucho más importante que lo que se habría podido comprobar en momentos anteriores, pese, insisto, a esa importancia y a esa participación de las mujeres dentro del ámbito regio, que también se podría observar para momentos anteriores. Así, de Leonor de Inglaterra o de Leonor Plantagenet se nos insiste en que estamos ante una reina sumamente juiciosa, calibrada, con claro y profundo discernimiento, cualidades todas ellas que nos hablan o que nos refieren hacia la inteligencia de la soberana, hacia la capacidad para influir, para mediar desde una posición legitimada a través de esas cualidades, a través de esas características positivas que posteriormente van a ser abandonadas, sobre todo ya en la Baja Edad Media. Se va a insistir mucho menos en estas caracterizaciones femeninas, se va a poner el acento en otros detalles, o vamos a tener la capacidad para acceder a otros detalles en relación a la participación reginal, pero no tanto, o se va a insistir sobre todo por parte de los historiógrafos en este tipo de cualidades que van a resultar, o que por ejemplo para autoras como Bejeiro Pita resultaban de una forma ya más excepcional, y que ponían el acento sobre todo como el último eslabón de esta cadena en reinas como María de Castilla. Leonor de Inglaterra y esa capacidad de participación junto al soberano, esa relación tan característica de la compañera natural del soberano, le va a hacer también o va a moldear, de acuerdo a cómo reza la documentación del momento, va a moldear el ánimo de Alfonso VIII, impulsando la construcción de uno de los monasterios más paradigmáticos y más importantes de la Edad Media castellana, como va a ser el monasterio de las Huelgas Reales de Burgos, que vemos aquí en pantalla, donde se entiende que se lleva a cabo o que se acomete esta obra que guarda relación no solo con una fundación, sino con todo un programa político en materia religiosa que se lleva a cabo en relación a esa decisión inspirada por la reina, inspirada por la consorte, de la cual
seguiríamos viendo en otros testimonios como este, procedente de la Crónica de Castilla, de la Crónica de Enrique I, en la despedida de la soberana, que fue una buena dueña, mesurada, sesuda, mucho enseñada, muy amiga de su marido, y tampoco es casual esta denominación de esa amistad, de esa vinculación a la amicitia más que al amor, incluso que podría llevarnos a un equívoco. En este caso, la amistad nos está hablando de un vínculo entre semejantes que se lleva a cabo, y de ahí esta denominación que es tan interesante, insisto, o tanto más interesante que si hubiéramos encontrado una alusión al amor, que podría haberse entendido también en términos de afinidad, de cercanía entre los soberanos como iguales dentro de ese matrimonio. También fue muy acabada, perfecta, dueña y muy cumplida de todos bienes. Esa insistencia, por tanto, que le regalan diferentes crónicas, diferentes tradiciones textuales a la soberana de Castilla en relación a ese cúmulo de virtudes que va a saber desarrollar, y que, como podemos ver también en esta alusión dentro de la primera crónica general de España, nos lleva a proyectar la imagen de la soberana, de la hija de Leonor de Aquitania, más allá de su propia época, y que nos lleva o que nos recuerda a esa inspiración que encontramos en la obra alfonsina a la hora de definir, de caracterizar a la buena soberana, a las cualidades que el rey debe encontrar en su esposa. Y así, si atendemos a esta mención de la primera crónica general de España, vemos que esta hija del rey Enrique de Inglaterra, cuenta de ella el arzobispo, y aquí nos está haciendo referencia a esa relación directa con el toledano al que estaría copiando, que fue muy buena reina, casta, noble y sabia, de muy buen entendimiento, y que enterráronla en el monasterio de las Huelgas de Burgos, cerca del rey don Alfonso, su marido. Si atendemos a las cualidades que el soberano debía encontrar de acuerdo a la legislación alfonsí, se nos dice por parte de Alfonso X en las partidas que aquella con quien casare haya en sí 4 cosas: que venga de buen linaje, y en este caso estaría también probado, también se hace esa relación, esa conexión con el linaje de Enrique de Inglaterra, que había supuesto una alianza en clave europea tan importante y tan interesante para la monarquía de Alfonso VIII de Castilla. La segunda, que sea fermosa, algo en lo que aquí no se insiste, bien es cierto, y las otras 2 que sí que están explícitamente contenidas. La tercera, que sea bien acostumbrada, y la cuarta, que sea rica. Esa conexión de nuevo con la nobleza, con la sabiduría, una reina casta, una reina inteligente, de buen entendimiento, que, insisto, nos recuerda a esa buena compañera, buena esposa que buscaba el rey sabio en las partidas, y que nos lleva a hablar de ese triunfo de la reina en tanto que esposa, de acuerdo al vínculo sacramental que comparten, de ese vínculo o de esa unión matrimonial que los iguala no solo en esa convivencia y en ese respeto mutuo que debían prestarse los esposos, en esa conveniencia entre ambos y lo que cada uno aportaba al matrimonio, sino también esa homologación en el gobierno y en el arte de reinar, que se puede apreciar a través de la Cancillería castellana, que ya venía apreciándose en la Cancillería en los momentos previos a adoptar el castellano como lengua vehicular, como lengua cancilleresca, y que nos habla de esa utilización de la fórmula de regnante, rege Alfonso, cum regina Eleonor, cum filio suo Fernando in Toledo et in Castella, en el año 1204, que nos lleva a hablar de esa importancia de expresar que la acción legal, la acción cancilleresca, no solo corre a cuenta o corre a cargo de
corre a cargo del soberano, sino también en una especie de cuerpo trinitario, corre a cargo de la reina y del futuro dinástico, que será el heredero o los hijos, porque ahí sí que se pueden aceptar diferentes variables, diferentes variaciones a propósito dentro de esa fórmula, pero que nos está demostrando esa trayectoria que ya se venía acusando y que se va a expresar con toda su fuerza a partir del siglo XIII y que continuaría en momentos posteriores, que nos habla de la potencia, de la riqueza de la esposa del soberano en tanto que consorte regia. ¿Y qué ocurre si nos preguntamos acerca de esas otras mujeres, de esas otras reinas del entorno Plantagenet dentro de esos instrumentos de creación de la memoria regia dentro del ámbito castellano, como podría ocurrir a propósito del último viaje que va a emprender Leonor de Aquitania antes de su retiro definitivo en Fontevraud, donde moriría ya octogenaria meses después, ese último viaje que emprende hacia Castilla como una misión de Estado, una misión diplomática en la que junto con otros grandes mandatarios, laicos y sobre todo eclesiásticos, se persona ante la corte de Alfonso VIII y de su esposa Leonor de Inglaterra, para elegir a la futura reina de Francia, de acuerdo como cuentan los cronistas Mateo de París y Roberto de Hoveden en el caso de la cronística europea, de acuerdo a la voluntad de Juan I de Inglaterra, para encontrar una buena soberana que también fuera un buen nexo de posicionamiento del propio linaje dentro de la corte francesa. Pues desafortunadamente lo que nos encontramos es que la cronística castellana guarda un silencio absoluto con respecto a la llegada de la reina madre a Inglaterra, y no solo eso, sino que insisten los cronistas en la llegada de la embajada, de los mandatarios que van a acudir a buscar a una soberana adecuada, y se obvia esa presencia de la que fuera reina primero de Francia y posteriormente de Inglaterra, algo que sin duda debió causar un gran impacto en la corte, pero sin embargo no se detalla del mismo modo, lo que todavía nos sorprende más teniendo en cuenta en nuestro momento actual, conocedores del calado y del legado que ha sido capaz de encumbrar la figura de Leonor de Aquitania como una de las reinas más destacadas del panorama medieval. Así, por ejemplo, si nos vamos mucho más adelante en el tiempo a lo que cuentan las memorias de las reinas católicas españolas de Enrique Flórez, a propósito de su relato acerca de la reina Leonor, no solo no incorpora, como ya habían hecho los cronistas anteriores, a todo ese legado que él pretende recoger, no solo no se incorpora a la reina Leonor de Aquitania, sino que tampoco se da una explicación terriblemente satisfactoria al por qué no se escoge a la segunda hija mayor, sino que se escoge a la tercera. Y es que, de acuerdo a la tradición historiográfica, el nombre de Urraca habría sido un nombre malsonante, si se quiere, o un poco fuerte en la corte francesa, y de ahí haber preferido sencillamente a la tercera candidata, a Doña Blanca. Una opción que parece no satisfacer del todo, no justificar una embajada como la que se habría llevado a cabo, y que desde luego, de acuerdo al estudio que ha llevado a cabo Ana Rodríguez al respecto, no guarda relación con lo que habría querido buscar la reina Leonor de Aquitania en sus nietas, y de hecho
teniendo en cuenta el resultado de la elección de Doña Blanca como reina, primero consorte y posteriormente reina madre del joven rey Luis, no parece que obedeciera sencillamente a una cuestión nominal, a una cuestión relacionada con el nombre, sino que estamos viendo o estamos asistiendo a un proceso de desmemoria o por lo menos a un proceso en el que no se da cuenta de todo el entresijo diplomático y de la gestión en clave femenina que tuvo que llevarse a cabo dentro de la corte castellana de Alfonso VIII y de Leonor Plantagenet. De esta manera, y para concluir de una manera muy rápida, me gustaría insistir en esa clave precisamente de la memoria y la desmemoria a la que sucumben las soberanas del entorno Plantagenet a la hora de rastrearlas en el entorno historiográfico castellano de la plena Edad Media. De su momento contemporáneo y con posterioridad. Ni siquiera Lucas de Tuy en su Chronicum Mundi o en su Crónica de España, que es mandada a componer por Berenguela, por la hija mayor del matrimonio formado por Alfonso VIII y Leonor de Inglaterra, consigue o estimula que se lleve a cabo una crónica más rica en detalles en relación al perfil materno o a la influencia del resto de mujeres del linaje. Esto nos está hablando también no solo de esas limitaciones por parte de la promotora de esta crónica, sino también de los gustos de la cronística del momento y de la percepción que se tiene del cometido reginal en este momento, un cometido que ya mira de una forma muy convencida, eso sí, hacia la consorte, hacia la reina en tanto que esposa del rey, frente a otras figuras, aunque la figura de Berenguela se va a destacar ya probablemente como consecuencia de esa importancia, de ese vínculo que va a tener con posterioridad con el poder en primera persona, quiero decir, pero que todavía no insiste en otras circunstancias relacionadas con el papel político que podemos encontrar en cambio en los diplomas dentro de la Cancillería, como han sido estudiados por José Manuel Cerda a propósito del reinado de Leonor Plantagenet. Y es que en la cronística se insiste en alguna acción de mediación o relacionada con la diplomacia, pero sobre todo se insiste en la capacidad legitimadora de las mujeres y constructora del linaje. Esto lo vemos, por ejemplo, muy claramente también si observamos otras crónicas como la Crónica de Ultramar o la Crónica de 20 Reyes, las únicas en las que se va a insistir en Leonor de Aquitania, pero no tanto en relación al perfil político que tiene la reina, sino en función de sus cualidades o de su capacidad como madre. Este hecho nos lleva a cuestionarnos el peso que tienen las mujeres, incluso de la talla de Leonor de Aquitania, en la cronística del momento, sobre todo en relación a las tradiciones textuales que están más allá de su propio territorio. Es diferente o no tiene nada que ver en absoluto si tomamos como referencia a los cronistas tanto franceses como anglosajones, donde por razones obvias sí se va a tener en cuenta de una manera más cercana los avatares de la reina y no así, o no ocurrirá del mismo modo en esa proyección que no consigue trascender o no de una forma satisfactoria para nuestros intereses actuales o coetáneos en
caracterización de la soberana más allá de la maternidad, más allá de su capacidad como matriarca de un linaje como es el linaje Plantagenet. De esta manera hemos de concluir con un sabor de alguna manera agridulce acerca de esa capacidad que tenemos para acercarnos a esas virtudes reginales que son capaces de conquistar estas mujeres, esa capacidad que van a ir ganando con el paso del tiempo a lo largo del siglo XIII por su condición de consortes y cómo vamos a ser capaces de ir viéndolas con un mayor protagonismo dentro de su propio escenario de acción frente a ese proceso, esos procesos de comunicación que se van a ver transformados con respecto a los siglos precedentes y que nos hacen o que nos llevan a pensar en ese papel de llave que juega la decimotercera centuria en ese camino, en esa proyección de la figura de la reina consorte y esa conquista de sus funciones a lo largo del tiempo, a lo largo de los últimos siglos de la Edad Media. Nada más, muchísimas gracias por